Buenas noches, bienvenidos tras la tregua de Navidad, o eso que en el fútbol llaman el parón invernal. Aquí estamos de nuevo en 7 Televisión y esto es Otro Sur es posible. Ya saben que queremos creer que sí, que Otro Sur es posible. Y estos días precisamente se cumple el primer año en el poder del Gobierno del Cambio, su primer aniversario. Con perspectiva, ya se puede valorar qué ha cambiado, qué no, qué podría cambiar, qué debería cambiar. Y para hacer balance, nuestro invitado hoy es Elías Bendodo, consejero de la Presidencia o vicepresidente, como dice su amigo Juan Marín. No, consejero de la Presidencia, en cualquier caso. Bueno, buenas noches, vicepresidente y consejero de la Presidencia. Bueno, vamos a hacer balance esta noche, aunque estoy seguro de que a la hora de hacer balance el suyo será positivo. Bueno, sí, hay cosas que se han hecho bien, estoy convencido que hay cosas que se han hecho bien, pero también hay cosas que todavía se tienen que hacer un poco mejor y cosas que teníamos que haber mejorado más todavía en este año. Hay de todo, ¿no? Hay que ser autocrítico con lo mismo, porque si no, no se avanza. Bueno, pues le invitamos esta noche a que haga autocrítica con nosotros, pero si le parece, antes de comenzar propiamente con la entrevista, les invitamos a ver un perfil de nuestro invitado que han preparado los servicios informativos de 7 Televisión, concretamente nuestro compañero Moisés Ruz. Elías Bendodo, nacido en Málaga en 1974, es desde hace un año el nuevo hombre fuerte del gobierno de Andalucía. El presidente de la Junta, su amigo Juanma Moreno, lo nombró consejero de la Presidencia. Eso significa que por la mesa de Bendodo, con fama de buen negociador, pasan todos los asuntos principales. Preside la reunión de los llamados consejillos, engrasa todas las piezas para que el primer ejecutivo de coalición con Ciudadanos no se atasque, y es el principal encargado de negociar con el socio Vox para sacar adelante los proyectos de ley, como los 2 presupuestos ya aprobados en este mandato. Bendodo es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y siempre ha trabajado en política. Entró en Nuevas Generaciones del Partido Popular con 21 años junto a Moreno y desde ahí ha recorrido todos los tramos, siempre en ascenso, hasta llegar al gobierno andaluz. Con 23 años fue director gerente del distrito malagueño Palma-Palmilla, con Celia Villalobos de alcaldesa de Málaga. Con 25 ya era concejal cuando sustituyó a José María Martín Carpena, asesinado por ETA el 15 de julio del año 2000, y con 37 en 2011 accedió a la presidencia de la Diputación de Málaga. Bendodo y Moreno son amigos, muy amigos, comparten aficiones, confidencias, fines de semana, vacaciones y un largo etcétera. El hoy consejero fue portavoz en la dirección del PP andaluz cuando el segundo accedió a la presidencia regional por decisión de Mariano Rajoy. También fue el coordinador de la campaña electoral del presidente de la Junta, una campaña destartalada que cosechó unos malos resultados particulares, pero que culminó con el cumplimiento del objetivo: echar al PSOE de la Junta con un pacto con Ciudadanos y Vox. Hoy por hoy, si miramos a San Telmo o al Parlamento, siempre nos encontramos con la figura del portavoz. Las decisiones del presidente pasan por su ejecutivo, pero en el café son tratadas directamente con su consejero de presidencia. Elías Bendodo es en la actualidad uno de los pilares de la actual Cámara Autonómica y quién sabe si en un futuro no muy lejano se convierte en el nuevo hombre de confianza de Pablo Casado en Andalucía. Se ríe Elías Bendodo cuando ve el final de este vídeo en el que se reconoce, ¿no se reconoce? Bueno, sí, soy yo, y en el 99% de las cuestiones que se han planteado pues corresponde con la realidad, claro. ¿Y cuál es el 1%? Bueno, se ha dicho que he estado toda la vida trabajando en política y no es cierto, también he trabajado fuera de la política en el bufete. Pero poco, ¿no? En el bufete, bueno, he estado pues exactamente 7 años trabajando en el bufete de mi padre, tanto con el tema del despacho de abogados como las compañías de seguros. He hecho puerta fría, que eso no es fácil, y puerta fría es ir vendiendo seguros casa a casa y la verdad que aquella es una época, bueno, cuando uno empezaba, ¿no? Con 18, 20 años, ¿no? Así que pensó que mejor la política que la puerta fría, bueno, ¿no? No, al final la vocación... La puerta caliente de la política. Al final yo no tenía intención
de dedicarme a esto, porque al final no se elige. Yo me afilié al PP y poco a poco fui entrando y me metieron en una lista de relleno, en la del Ayuntamiento de Málaga, y esto al final, esa lista corrió, pasó desgraciadamente lo de Martín Carpena, y de la noche a la mañana, con 24 años, me encontré de concejal de la quinta capital de España, de Málaga, ¿no? Claro, me gustó, vi que era una vocación y aquí sigo, esa es la verdad. Bueno, hablábamos de hacer balance, ha pasado un año del gobierno del cambio. ¿No crees que ya va llegando el momento de dejar de hablar de gobierno del cambio y de hablar de gobierno? Bueno, gobierno del cambio, no, yo creo que después de 37 años, que solo durante un año estuvimos hablando del cambio, no está mal, ¿no? Pero en cualquier caso sí, tiene razón, hay que hablar de gobierno. Este es el gobierno de Andalucía, este es el gobierno que han elegido los andaluces, y es el gobierno en el que los andaluces tienen muchas expectativas puestas, ¿no? Estoy convencido que habrá gente que le ha parecido bien lo que hemos hecho, otros que esperaban que lo hiciéramos más rápido, y habrá gente que no, porque supongo que esto en la vida es así, ¿no? Pero lo que sí está claro es que este gobierno viene a hacer las cosas distintas a la inercia de los últimos 37 años. Empecemos por ahí. ¿Qué ha cambiado realmente? Es decir, ¿qué ha cambiado? El partido que gobierna, ese es un hecho, en este caso los partidos que gobiernan, es un hecho, y es verdad, después de 37 años, un hecho histórico. Pero ahora ya hablemos de cambio real. De entrada, el primer cambio es la actitud. Es decir, la prepotencia y la soberbia que te lleva 37 años de gobierno, como pasó con el PSOE, que creían que esto era su cortijo y se mezclaba el partido con la Junta de Andalucía y que era lo mismo, eso ha cambiado. Es decir, le hemos vuelto a recuperar el respeto a los andaluces, por decirlo de alguna manera, y tienen un gobierno que se dedica a gobernar. Y otra cosa son los partidos que sustentan el gobierno, que es el Partido Popular y Ciudadanos. Pues ha cambiado muchas cosas, porque estamos cumpliendo nuestras promesas, tanto en las ciudades y en las provincias de Andalucía como el conjunto de la gestión, ¿no? Nuestra prioridad era bajar impuestos, mejorar los servicios públicos, la sanidad y la educación, y hemos cogido el camino y la senda. En la bajada de impuestos hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos bajado el tramo autonómico del IRPF. Los andaluces éramos los españoles que pagábamos los impuestos más altos. Y uno dirá, bueno, yo estaría dispuesto a seguir pagando los impuestos más altos si tengo los mejores servicios públicos, pero estábamos pagando los impuestos más altos con los peores servicios públicos, en educación y en sanidad sobre todo. Hemos bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de acto jurídico documentado, y todo esto, al bajar los impuestos, el PSOE, el PSOE antiguo, digamos, decía, es imposible que mantengan los servicios públicos, ¿no? Bajando impuestos. Y nunca hubo una forma tan clara de definir un modelo socialista de un modelo no socialista. Nosotros creemos que bajando impuestos se recauda más, hay más dinero en el bolsillo de la gente, se gasta más, se activa el consumo. Si se activa el consumo, la administración recauda más y puedes invertir más en los servicios públicos. Hemos recaudado más bajando impuestos en 2019, hasta un 6% más, y hemos aumentado, por poner un ejemplo, hasta 11.000 millones de euros el presupuesto de la Consejería de Salud. Nunca se debe superar los 11.000 millones de euros, ¿no? Se han contratado 4.600 médicos, se han ido reduciendo las listas de espera, se equipara poco a poco el salario de las guardias de los médicos, ya no se contrata en el SAS por horas o por días, ahora hasta 6 meses y a partir del final de enero hasta un año. Quedan cosas por hacer, mucho en sanidad, mucho en educación. Tenemos que conseguir eliminar esa brecha que es el 25% de fracaso escolar. En dependencia, poder atender la demanda de todos los andaluces. En definitiva, hay muchas cosas por hacer, pero si quieres que le diga qué hemos hecho en este año, yo creo que es cambiar el rumbo de la nave y ponerla al servicio de los andaluces y que haya una sanidad mejor y una educación mejor. Dice usted, por cierto, claro, que hay que cambiar el rumbo de la nave, que las cosas llevan su tiempo, que los cambios no pueden ser inmediatos. ¿No es extraño en ese sentido cómo han recibido el nuevo gobierno, que ya al que no le quieren dar ni los 100 días de gracia? Es decir, no merece un gobierno efectivamente un margen antes de... Pero este gobierno viene de atrás, esto no es nuevo. Pedro Sánchez, no es nuevo, es un gobierno de coalición. Pedro Sánchez lleva ya mucho tiempo de presidente del gobierno, demasiado me atrevería yo a decir, y bueno, lo que nosotros hemos hecho es adelantarnos a lo que estamos viendo que está siendo una agresión a Andalucía, Por ejemplo, la intervención de las cuentas andaluzas, eso yo estoy convencido que si gobernara el PSOE en Andalucía, María Jesús Montero no hubiera intervenido en las cuentas de Andalucía. Sobre todo el disparate de que unas cuentas que ella
que son sus cuentas, las del 18. ¿Y por qué empeñarse en la palabra intervención, que no es la que exactamente define la situación? Yo creo que la palabra intervención lo define perfectamente la actuación que hace el gobierno, sí. Que tú impidas a una comunidad autónoma, dentro de su independencia, entre comillas, para financiarse en los mercados, a decirle, no te puedes financiar en los mercados, a partir de ahora tienes que acudir al fondo de liquidez autonómico, que es el dinero que da el gobierno en peores condiciones. Llamémoslo intervención, claro que podemos llamarlo intervención. ¿Es una consecuencia, digamos, automatizada de una ley que aprobó el Partido Popular, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Sí, en el año 2012. En el año 2012 el gobierno de Rajoy creó el Fondo de Liquidez Autonómico, pero era un momento donde la crisis económica hacía prácticamente imposible que las comunidades autónomas salieran a los mercados a financiarse. Por tanto, el gobierno articuló una herramienta para ayudar, no para intervenir. Es decir, usted no puede ir a los mercados a financiarse porque está la situación económica como está, el gobierno le ayuda con el Fondo de Liquidez Autonómico. Hoy en día tendría menos sentido ese Fondo de Liquidez Autonómico por el simple hecho de que los gobiernos tienen capacidad de salir a los mercados. En el 18 el gobierno de Susana Díaz lo hizo, captó 600 millones de euros en los mercados. Nosotros ya este primer año, en el 19, hemos gastado 1.200 millones de euros, en mejores condiciones incluso, y nuestra previsión para el 20 era en torno a 2.000 millones. Iban bien las cosas, es que al final Andalucía está dando datos positivos ahora. Generamos empleo, lideramos las exportaciones, lideramos los datos turísticos, el número de autónomos, es decir, datos donde Andalucía nunca había sido líder. ¿El gobierno aplica una ley vigente? El gobierno aplica una ley en frío, el gobierno aplica una ley sin avisar, sin llamar, sin dar alternativa. ¿No llegó una carta meses atrás? Sí, pero yo estoy convencido que si el presidente de la Junta, la presidenta Susana Díaz, la señora Montero hubiera llamado, hubiera buscado una solución intermedia, o no, quién sabe, ¿no? Pero me parece una deslealtad y una mala forma de empezar el gobierno. Por tanto, decíamos con acierto el otro día, que a nosotros no nos preocupa que la señora Montero sea la portavoz nueva del gobierno, nos parece muy bien. Lo que nos preocupa es que siga siendo la ministra de Hacienda y la que ha hecho este daño a Andalucía. Por cierto, hablando del gobierno y de la ministra Montero, usted ha declarado que que este es el gobierno menos andaluz de la historia, es un gobierno con 5 andaluces, pensando en gobiernos como el primer gobierno de Aznar, donde estaba Javier Arenas. ¿Exactamente qué quiere decir con que es el gobierno menos andaluz? Bueno, porque hay un 22% de ministros andaluces. Lo podemos ver como el número de personas o como las estrategias, ¿no? Cuando digo el gobierno menos andaluz de la historia, es que el presidente Sánchez en sus discursos, en todas las mesas de negociación que ha tenido, ni ha mencionado ni ha considerado que Andalucía tenga un papel importante. En las estrategias las tiene en Cataluña y el País Vasco y, por tanto, ese es el mensaje. Queremos estar muy atentos desde el gobierno de Andalucía a que este gobierno no minusvalore lo que es el papel de la comunidad autónoma de España donde viven más españoles, que es Andalucía, ¿no? Es su trabajo, claro, y además Andalucía tiene que reclamar, evidentemente, tiene que reclamar lo que merece, como les gusta decir a ustedes, por cierto, repitiendo una frase que decía a menudo Susana Díaz también, no ser más que nadie, pero no ser menos que nadie. Ah, no sabía que era de ella esa frase. Sí. Esto es la vida. Hablando de repetir cosas de la época socialista, una de las que les disgustaba a ustedes profundamente es que el Partido Socialista utilizara el gobierno andaluz como elemento de oposición, en lugar de hacer, digamos, una colaboración institucional, que fuera un elemento de oposición al gobierno. Lo vamos a hacer. Es decir, nosotros, desde ya, que hoy toman posesión los ministros, ¿no?, nos ponemos a disposición desde el presidente Sánchez a todos los ministros a una colaboración leal y una relación leal, institucional, entre Andalucía y el Gobierno de España. Andalucía es fundamental para el crecimiento de España, ahora mismo es la que tira de la economía española y no se entiende que España vaya bien si Andalucía no va bien. Por tanto, nosotros lo que hemos dicho es, el primer mensaje es de lealtad con el Gobierno. Nos puede gustar más el presidente, el ministro, el número de ministros, eso es aparte. Pero es el gobierno que han elegido el Parlamento, por tanto, todo el respeto, y nosotros lo que queremos es entendernos bien con el gobierno. Eso no es contrario a que tengamos que reclamar lo que le corresponde a Andalucía. ¿Qué nos preocupa? Los primeros pasos, la intervención de las cuentas, llamémoslo como queramos llamarlo. La gente entiende cuando se dice intervención que es que no te dejan la autonomía para financiarte por tus propios medios, ¿no? Que de repente, de golpe y porrazo, sin llamar, sin una llamada de gestión, de
vamos a ver qué solución damos. 25 millones de euros de un convenio, donde en Andalucía llegan los menores no acompañados, que atendíamos, evidentemente, con la colaboración del gobierno. De repente dicen que ya no hay 25 millones de euros para atender a los menores no acompañados que llegan fundamentalmente de Marruecos, y que lo hagamos con nuestros propios medios, sin avisar. El trasvase Tajo-Segura, fundamental sobre todo para Valencia, Murcia y el norte de la provincia de Almería, con la importancia que supone el riego para el sector agroalimentario de la provincia de Almería. Nos enteramos por la prensa también de que se suspende este año ese trasvase que hace un daño tremendo a la economía de la provincia de Almería. Es decir, ¿qué reclamamos? Queremos ser leales, pero que haya fluidez, que las llamadas que recibamos del Gobierno de España no sean de que va a ir el ministro tal de este fin de semana a Cádiz. Bueno, pues muy bien, esa llamada protocolaria, perfecto, pero que haya algo más, eso es lo que reclamamos. Si le parece, le invito, le hemos propuesto a algunos ciudadanos que desde la calle le plantearan a usted algunas preguntas, a ver qué cuestiones preocupan a la gente. Si le parece, le invito a ver las primeras preguntas. La pregunta que le hago como ciudadana y como parte de esta comunidad autónoma andaluza es que no se queje tanto de que hay un colapso en los presupuestos por parte del Gobierno de la Nación y empiece a hacer, cuando tenga presupuesto, lo que va a hacer el Gobierno de la Nación. Bueno, no sé si es exactamente una pregunta o un reproche. Bueno, nosotros vamos a ver. Hemos aprobado tres presupuestos en el año que llevamos de mandato. Hemos aprobado la actualización del presupuesto del 19, la prórroga del presupuesto del 19, el presupuesto del 19 y el presupuesto del 20, ¿no? Por tanto, tres presupuestos. Unos presupuestos que ya este año son unos presupuestos de déficit cero. Es decir, algo tan normal como en cualquier casa de cualquier andaluz que dice yo no me gasto un duro más de lo que ingreso, porque no me saldrían las cuentas. En los presupuestos socialistas de los últimos años aquí se gastaba mucho más de lo que se ingresaba. Y de ahí el déficit de 2018 y por eso nos intervienen después la misma que generó el déficit. Ahora en el presupuesto del 20 no vamos a gastar un céntimo más de lo que ingresamos. Yo entiendo que esta señora nos diga que nos centremos en nuestros presupuestos, y lo hacemos, y son los presupuestos más sociales de la historia donde la sanidad y la educación tienen las partidas más grandes. Pero no vamos a dejar de reclamar a Madrid todo lo que le corresponde a Andalucía. Es que nos deben 537 millones de euros. ¿De qué? Del IVA que se recauda en las comunidades autónomas. El Gobierno después tiene la obligación de devolverlo a las comunidades autónomas para financiar sanidad, educación, servicios sociales. Pues nos deben el último mes, el 13 que se dice, 537 millones de euros y no nos lo pagan. Yo le digo a esta señora, ¿tendremos que reclamarlo, no? Pues claro que tenemos que reclamarlo. Pero ¿dónde está aquí la maldad? El Gobierno está reteniendo el IVA a todas las comunidades autónomas, no a Andalucía. ¿Con qué intención? Que al final de la liquidación del presupuesto del 19, marzo, abril, el Gobierno en sus cuentas globales no dé déficit y nosotros, las comunidades autónomas que contábamos con estos ingresos para cuadrar nuestro presupuesto del 19, generemos un déficit. Hombre, eso es un fraude total. Es decir, para que tú no des la mala noticia de generar un déficit, se lo asignas a las comunidades autónomas. Creo que esta señora quería preguntarle algo más. Que abandone tanto victimismo y empiece a hacer acciones sociales con la población andaluza que la necesita. Y sobre todo que preste más atención en la educación, que vamos a la cola de comunidad autónoma en el aspecto de la educación. Bueno, sobre educación, consejero, varios de los ciudadanos a los que a los que hemos invitado a preguntar, educación es seguramente junto a sanidad la más recurrente. Sin duda. Pero no solo en Andalucía, en cualquier comunidad autónoma, son las competencias transferidas donde mayor parte del presupuesto se gasta y donde se fundamenta la calidad de vida, de presente y de futuro de una comunidad autónoma, ¿no? Un servicio sanitario público de calidad y eficiente, que no lo es, hay que reconocerlo, pero que estamos trabajando para que lo sea. Y un sistema educativo público de calidad. Yo creo que no hay nada más antisocial que un sistema público educativo que sea un fracaso. Y eso es lo que hemos heredado. Pero no me quiero quejar ya más de la herencia. Queremos trabajar de cara a luchar contra ese 25% de fracaso escolar y lo estamos haciendo. Estamos contratando más profesores, buscando nuevas estrategias de formación, apostar por la formación profesional dual, en colaboración con empresas. Es decir,
Al final está todo inventado. Y lo que se hace bien en otras comunidades autónomas u otros países es lo que tenemos que también traer a Andalucía, ¿no? Educación y sanidad tienen que ser las máximas prioridades del gobierno, no por nada, sino porque es lo que peor nos han dejado los anteriores. Pues le invito a escuchar alguna pregunta más. Otra generación, otro carácter. Bueno, por ejemplo, ¿qué vais a hacer para que tengamos una vivienda en condiciones los jóvenes? ¿Y qué vais a hacer para la ayuda de estudiar y trabajo, etcétera? Y si le parece, consejero, añadamos una pregunta más, ya que estamos hablando de diferentes generaciones, una pregunta más desde la calle. Pues le preguntaría por el paro, a ver si lo soluciona, que hay mucha juventud esperando un puesto de trabajo, y la sanidad, que es bastante importante para los ciudadanos. Bueno, el paro, consejero, el paro en Andalucía, el paro juvenil en España ha superado a Grecia. El Papa lo calificó de vergüenza. Sí. En fin, seguramente desde el punto de vista de las personas mayores y desde el punto de vista de los jóvenes es la principal inquietud. Y la suerte es que el gobierno coincide al 100% con las preocupaciones de los andaluces que hemos visto en las preguntas, que son, en primer lugar, el empleo, la sanidad, la educación. El empleo es lo fundamental para responder la pregunta que hacía la primera chica, que hablaba de vivienda y de educación. Y de becas. Claro. La obsesión del gobierno es que los andaluces que quieran trabajar en Andalucía lo pueden hacer y no tengan que irse a otra comunidad autónoma o al extranjero. No es fácil, pero ya quiero dar un dato positivo. En 2019, cuando elaboramos el presupuesto, nos planteamos un objetivo de crear en Andalucía 60.000 puestos de trabajo en el año que acabamos de cerrar. Se ha cerrado con 65.000, es decir, 5.000 más que nuestra previsión. Bueno, es un buen dato. Andalucía siempre ha estado a la cola de la creación de empleo, de los datos de empleo, y ahora estamos liderando a España. ¿Que no estamos contentos? Sí. ¿Que nos satisface? No todavía. Todavía hay muchos andaluces que quieren trabajar y no pueden. El empleo lleva a la emancipación a los jóvenes, la formación y el acceso a la vivienda. La Consejería de Fomento ya ha puesto en marcha un plan ambicioso de vivienda, de acceso a la vivienda para jóvenes, en colaboración público-privada, de iniciativa pública y de iniciativa privada, vivienda de protección oficial. La formación profesional es una clave para el futuro. En otros países de Europa es igual de valorado un licenciado que una persona, un grado, que ha estudiado formación profesional. Es que tiene que ser así. Ahora estamos potenciando desde la Consejería de Educación la formación profesional dual, que es la formación propiamente dicha más el trabajo en las empresas. La ayuda a los estudios a cualquier andaluz que lo necesite, evidentemente eso existía, no lo vamos a negar, y va a seguir existiendo. Por tanto, las prioridades del gobierno coinciden con las preocupaciones de los andaluces, que es el empleo, la sanidad y la educación. Señor Bendodo, usted ha mencionado en alguna ocasión que la fórmula, cuando se les reprocha que dedican demasiada energía a la propaganda, digamos, a la denuncia de la herencia recibida y en fin, de algunos escándalos que indudablemente aparecen en cajones, cajas, no sé si fuertes o medianamente fuertes, pero cuando se le ha reprochado, usted ha dicho, hacemos 80% gestión, 20% comunicación, y me parece una fórmula, digamos, equilibrada. Suponiendo que sea así, ¿no le preocupa que lo que se perciba del gobierno sea ese 20% y no el 80%? Bueno, es una forma de hablar, ¿no? Lo que quiero decir yo con esta afirmación es que es perfectamente compatible marcar las estrategias para que haya un cambio de rumbo en Andalucía y un nuevo gobierno que apueste por las personas, por la sanidad, por la educación y por el empleo, que son las prioridades, y eso no es incompatible con denunciar lo que había antes. Es que los andaluces tienen el derecho de saber en qué se gastaban el dinero los anteriores gobernantes. No solo lo están diciendo los jueces, que ahí está la sentencia de los ERES, ¿no?, sino que nosotros tenemos la obligación de que la gente sepa en qué se gastaban su dinero. ¿Por qué vamos a ocultarlo? Transparencia absoluta, ¿no? Sí, quizás porque cada semana salta el escándalo, los jueves escándalo, los martes escándalo, dependiendo, unas veces en San Telmo y otras Imagínense 37 años de mala gestión lo que da. Pero insisto, nosotros desde ya y desde el minuto uno, aparte de denunciar las cuestiones mal hechas desde el pasado, nuestro objetivo y nuestra obsesión es que Andalucía mejore. En su autocrítica no hay algo
¿no se reprocharían una cierta sobreactuación en la forma de abordar algunas de esas denuncias? Con las cajas fuertes o... Es que las cajas fuertes eran cajas fuertes, si les queremos... Es que... Pues nadie que las haya visto ha llegado a pensar que lo sean. Sí, y atornilladas al suelo. Pero bueno, si queremos llamarlas armarios de seguridad o armarios blindados, pues las llamemos así. Pero es que el problema no es si eran cajas fuertes, armarios blindados o cajas de seguridad. El debate no debe ser ese, y ahí se ha desviado la atención. El debate es que dentro de esas cajas fuertes, armarios de seguridad, o llamémoslo como queramos, había cientos de documentos fraudulentos de los socialistas. Esa es la clave. Justamente esa es la cuestión, es decir, habiendo un escándalo dentro, a veces la sobreactuación de llamarle caja fuerte o de otro tipo de expresiones semejantes en otras situaciones, ¿no? Como la ducha, digamos, en el despacho de un alto cargo de la Junta de Andalucía, a veces se percibe esa cierta sobreactuación, es decir, si donde había que poner las luces en el escándalo del contenido y no del continente. Nosotros lo que hemos denunciado por activa y por pasiva es que había documentos. Ahora que el Partido Socialista se ha encargado, pues son unos maestros del marketing en desviar la atención a que no eran cajas fuertes, eran armarios de seguridad, y algunos periodistas han entrado a ese debate en vez de centrarse en lo que había dentro, que es lo que hemos denunciado. Curioso cómo es esto de la política. Muy curioso. Le oigo decir que los dirigentes socialistas son maestros de la comunicación. Porque llevan muchos años. Y los dirigentes socialistas, cuando hablan de usted, no sin admiración, dicen, es un maestro de la comunicación. Tenemos a los griegos que traigan regalos, ¿no? Decían, ¿no? En fin, ¿cómo va la administración paralela? Porque uno de los grandes retos que se planteaba el gobierno era desmontar una teórica administración paralela con elefantiasis, y no termina de percibirse hasta qué punto se está desmontando. Porque no es fácil en un año, pero efectivamente, y no lo decimos nosotros, los informes de la Cámara de Cuentas, de la propia intervención, decía que había un sistema innecesario, en algunos casos, donde se creaban empresas públicas, fundaciones o entes, para, digamos, hurtar, entre comillas, la labor que vienen haciendo las consejerías. ¿Por qué? Porque a través de la empresa pública era más fácil meter a más gente a trabajar, contrataciones. ¿Qué hemos hecho? Durante 2019 vamos a conocer los resultados de las auditorías prometidas. Estamos auditando ya todo el sector de la administración periférica paralela de la Junta, mejor dicho. El sector instrumental que se llama. Empresas, fundaciones, y esas auditorías externas, algunas van a estar en el primer trimestre, otras a final de año y otras a mediados de año, en función del volumen de cada entidad. Tendrá unos informes que recomienda lo que hay que hacer: reducir, fusionar o eliminar. Y eso lo vamos a hacer, porque al final el sector público andaluz le cuesta a los andaluces. Tenemos un presupuesto de 35.000 millones de euros que fundamentalmente se centra en educación y en sanidad. La administración paralela, las empresas y los entes, muchos muy necesarios, como la empresa de turismo, por ejemplo, son 5.000 millones de euros. Yo creo que esos 5.000 millones de euros hay que dimensionarlos y sacarle mayor partido. Al hacer balance del primer año, otra cuestión que me parece interesante, demasiados ceses, demasiadas marchas en la cúpula de varias consejerías. Usted lo denomina renovación permanente. No sé si tal cantidad de fugas se pueden considerar una virtuosa renovación o una señal de que algo no encaja bien. Bueno, en la columna vertebral del gobierno, que son los consejeros, funcionamos como una piña y se mantienen todos, evidentemente. Ahora bien, dentro de la libertad que ha dado el presidente a cada consejero a nombrar y cesar a cualquier miembro de su equipo, porque el consejero es el máximo responsable de ese área, pues algunos lo han hecho con más insistencia y otros con menos. Yo de verdad no le veo más importancia siempre y cuando la persona que entre sea mejor que la que sale. Si el que entra es mejor que el que sale, una buena noticia. A partir de ahí... Bien, hablando de hacer balance y de renovación, ¿cómo ve a la oposición? Es decir, para un gobierno una parte esencial es también la oposición que se le hace.
Después de un año, ¿cómo ve la labor de la oposición? Que ahora quizá, habiendo un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos en el gobierno central, quizá también cambie un poco las dinámicas en el Parlamento. Bueno, la líder de la oposición ha sido la que más ha atacado en el pasado una coalición con Podemos. A ver cómo la defiende esa coalición ahora, ¿no? Yo entiendo que después de 37 años de gobierno liderar la oposición es algo difícil y duro. Y si durante ese año le sumas una sentencia como la de los ERE, que condena a los 40 años de gestión y se lleva por delante a 2 presidentes de la Junta, a 6 consejeros y a 4 viceconsejeros, entre otros, pues evidentemente ha sido muy complicada. Yo creo que el PSOE en Andalucía está absolutamente desnortado ahora mismo, y lo entiendo, pero tiene una oportunidad de oro de... Nosotros estamos dispuestos a tender la mano. Nosotros creemos que para que haya un buen gobierno tiene que haber una buena oposición, sin ninguna duda, pero una oposición leal, que nos diga, oye, esto se hacía bien antes y lo habéis mantenido, seguir haciéndolo bien. No, aquí se critica absolutamente todo. Pero bueno, yo no voy a hacerle el trabajo a la oposición, pero sí creo que Andalucía necesita también una oposición seria. Menciona usted la expresidenta. Desde el Partido Popular se transmite la idea, se traslada la idea de que continúe Susana Díaz y que no haya renovación en el Partido Socialista, es lo que les conviene a ustedes. ¿No? ¿Qué esperan ahora con María Jesús Montero de portavoz y con un mayor protagonismo? ¿Cree que va a cambiar la situación en el Partido Socialista? ¿Siguen prefiriendo a Susana Díaz? Bueno, nuestra obligación como gobierno es ser absolutamente respetuoso con los partidos que forman la Cámara en la renovación o no de sus liderazgos. Ellos sabrán. Ya dije antes que no nos preocupa que María Jesús Montero sea portavoz, nos preocupa que siga siendo ministra de Hacienda, porque Andalucía hasta ahora ha intentado hacerle daño. Y con respecto a Susana Díaz, no seré yo el que diga que nos interese o no Susana Díaz como líder de la oposición, eso lo dirá el Partido Socialista, pero ella ya ha manifestado que va a presentarse a las primarias y tal, por tanto, todo el respeto por nuestra parte. Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado, que haya hecho balance del año y balance de las perspectivas de la situación que comienza ahora con el nuevo gobierno. En fin, y con tan buen talante, ¿no? Porque tiene usted fama de duro, ¿no? No, la fama no es justa a veces. Sí, hay quien le llama incluso el Rasputín de San Telmo, tiene usted fama de ser un... Amigos. Bueno, muchísimas gracias y suerte en adelante, que será suerte también para los andaluces. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas Buenas gracias. noches. Continuamos con el programa, hacemos aquí una breve interrupción para publicidad, ahora se suma la mesa de análisis, no se lo pierdan. Bueno, vamos con la segunda parte del programa, tras la entrevista con el consejero de la Presidencia, que creo que ha sido interesante. Nuestra mesa de análisis la componen esta noche 3 estupendos analistas, periodistas andaluces. Domi del Postigo. Buenas noches, Teo. Buenas noches, que hace días de Andalucía en Canal Sur. Laura Teruel, profesora experta en comunicación política también de la Universidad de Málaga. Buenas noches, buenas noches. Y José Manuel Atencia, director de la cadena SER en Málaga. Gracias, José Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, os agradezco que os suméis. Hacer este programa en Málaga tiene un cierto sentido, hacerlo con analistas de Málaga, porque Elías Bendodo es malagueño y ellos 3 conocen muy bien la trayectoria. No sé cómo habéis visto al Elías Bendodo que conocisteis en Málaga después de un año, pero la entrevista me parece que ha sido interesante. Yo creo, bueno, como entraremos supongo en algún aspecto de algunas de las muy bien preguntadas cuestiones, yo voy a hacer una especie de titularcillo rápido, ¿no? Yo creo que han sido muy buenas respondidas las buenas cuestiones y eso me ha sorprendido. O sea, creo que en líneas generales, no quiero decir que yo esté o no de acuerdo, que ahora matizaremos eso con esas respuestas, pero sí que el tono de las respuestas ha sido un tono astuto, hábil, sosegado, con un magnífico talante. Y para mí esa, en cierto modo,
es la característica fundamental de lo que ha ocurrido en vuestro encuentro. Sí, estoy de acuerdo con Domi. Habíamos visto hasta ahora, claro, en Málaga teníamos un conocimiento del concejal, del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ahora lo tenemos como vicepresidente de la Junta, o bueno, él ha pedido que sea consejero de Presidencia, y eso ha supuesto una evolución no solo desde luego en su proyección, sino en el tono. Lo hemos visto mucho más accesible en ciertos temas, a pesar de que llevábamos un año viéndole martes y jueves, como le has preguntado, hacer una oposición al gobierno anterior en un tono bastante intenso. Pero yo creo que aquí ha destacado desde el principio ese reconocimiento de que se han hecho muchas cosas, pero no todas las que se habían prometido y no todas las que se podían. Desde ese momento yo creo que ha marcado el que iba a ser un talante mucho más accesible, con cintura política. No nos equivocamos cuando decimos vicepresidente, siempre nos corregimos, ¿no? Pero es que prácticamente en la práctica es el vicepresidente de la Junta, ¿no? Y entonces mentalmente lo haces. Elías Bendodo, como pueden comprobarlo. No confundamos nosotros, que se confundió el auténtico vicepresidente. Elías Bendodo, para la gente que somos de Málaga y que lo conocemos desde hace muchísimo tiempo en su trayectoria política, ha ganado muchísimo en tablas, ¿no? Tiene muchísimas más tablas. Yo creo que es que lleva un año con una sobreexposición tan tremenda que al final tienen mucho. Hay otro hecho que también es importante, también da una imagen menos, no sé si utilizar la palabra agresiva, ¿no? que dio durante muchísimos tiempos, y eso en algunos aspectos de la política no le vino nada bien, ¿no? Bueno, el tono de la entrevista ha estado muy marcado desde el inicio. Tú le has preguntado por qué tanta insistencia en el gobierno del cambio cuando llevas un año, y ahí ha dado él una respuesta que ha sido clave, ¿no? Él ha reconocido que no pueden seguir ya hablando del gobierno del cambio y que tienen que empezar a hablar en algún momento del gobierno de Andalucía, que son ellos. Lo que pasa es que yo creo que después de hablar mucho tiempo del gobierno del cambio, que es hablar sobre todo del gobierno anterior, ahora se van a tirar una temporadita a verlo del gobierno, pero del gobierno del Estado, ¿no? Del gobierno socialista, más que de su gobierno. Sí, porque se gobernaba mejor contra la imagen de los anteriores ejecutivos socialistas, ahora van a intentar gobernar mejor contra el gobierno de la nación. De hecho, el propio presidente ha dicho que iban a salir a las calles, iban a hacer una oposición muy activa contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, para mí eso me recuerda cuando le has preguntado sobre los ministerios, ¿no? Que decía que era un gobierno poco andaluz, cuando vamos a tener, pues si queremos nos quedamos con el símbolo de que la portavoz va a hablar con acento andaluz, ¿no? Bueno, pues sí, pues ha dicho que aunque haya muchos ministros andaluces, no va a ser un gobierno andaluz, porque no se ha preocupado hasta ahora, en estas escasas horas, pues de la problemática de la región más poblada de España, y desde luego como andaluza yo creo que tenemos que reivindicar que se le haga mucho caso a nuestra comunidad, pero ciertamente pues hasta ahora en el debate de investidura pues no ha habido ocasión, ¿no? para ello. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, siempre que ha habido un partido distinto al, quiero decir, en el gobierno central, al gobierno autonómico, pues nada nuevo, siempre la confrontación ha sido el caballo de batalla que favorecía además a ambas partes. A mí, hasta cierto punto, como ciudadano, me preocupa un pito, siempre y cuando esa agresión más o menos legítima o acostumbrada entre partidos no afecte a los ciudadanos. Entonces sí me preocupa muchísimo más que un pito. Entonces, ahí sí hay que analizar punto por punto cuáles de las agresiones que cada partido, en función de su propia confrontación estratégica, denuncian, de verdad son agresiones que, por ganar por parte partidista, están afectando a la ciudadanía, en este caso de los andaluces. Yo supongo que vamos a hablar ahora un buen rato sobre la sanidad y la educación, porque él ha insistido en muchas ocasiones, lo llevan haciendo desde el inicio, que son las dos grandes prioridades del gobierno. Posiblemente también son los dos grandes quebraderos de cabezas que llevan en el año que llevan de gobierno. Pero antes de entrar en lo censurable o en lo de lo que podíamos hablar, a mí sí me parece que tienen un mérito en este primer año, también ha sido a costa de algunas cosas, y han logrado hacer 3 presupuestos, ¿no? Y eso sí tiene mucho mérito para un gobierno. Posiblemente a costa de normalizar a Vox, o normalizarlo bastante, ¿no? Quiero decirte, Vox ha formado parte, ha aprobado todos los presupuestos,
no forma parte del gobierno, pero hasta la investidura y en todos los presupuestos, y bueno, pues ya no hay polémica en torno a que el gobierno funcione con Vox. Lo ha normalizado el gobierno de la Junta de Andalucía y para eso ha tenido que tragarse algunos sapos presupuestarios, ¿no? A cambio, José Manuel, permíteme que te introduzca un comentario. Ya que España está estrenando gobierno de coalición y que todo el mundo intuye que la coalición no será fácil, han conseguido en un año que no, al hacer balance, ni siquiera sea una pregunta interesante preguntarles por su relación con Ciudadanos, porque es absolutamente ejemplar. Es decir, es un gobierno que está funcionando con una coordinación ejemplar. Bueno, está funcionando esencialmente con una coordinación muy potente del Partido Popular y poco presencia de Ciudadanos. Si ahora mismo saliéramos a la calle, igual que le has hecho una pregunta a los ciudadanos sobre qué le pareció el gobierno, a preguntarle cuáles son los consejeros de Ciudadanos en el gobierno andaluz, no creo que haya ninguna persona que te diga cuáles son, ¿no? Más allá a lo mejor del vicepresidente que tiene esa vicepresidencia, ¿no? Quiero decir, claro, eso no es bueno ni malo, quiero decir, que tengan un buen ajuste está bien, pero es verdad que ha perdido muchísimo protagonismo Ciudadanos en ese acuerdo que prácticamente tiene escasísima proyección pública sus consejeros y sobre todo sus políticas, porque no hay decirlo de alguna manera, una proyección específica que Ciudadanos que está aportando al gobierno de la Junta. Esto yo no noto nada especial de ellos y bueno, pero también tiene su lado positivo, que está funcionando bien el engranaje entre ambos. Sí, yo creo que Ciudadanos como partido está ahora mismo tan sumido en un caos que le viene bien que en Andalucía esté el agua medio calmada, pero yo me pregunto qué va a suceder en unas próximas elecciones, cuando realmente la gente no sabe identificar cuáles son los políticos de Ciudadanos dentro del gobierno andaluz, ¿no? Yo había un tema en el que soy siempre especialmente sensible y es en el de la sanidad y la educación pública, ¿no? Él ha admitido que no se podían poner en práctica tantas medidas en un año y es totalmente comprensible. Pero también es cierto que gran parte de su campaña la basaron en potenciar la sanidad pública, en mejorar el déficit, por ejemplo, en Málaga de infraestructuras sanitarias, ¿no? Y ciertamente ahí creo que ha sido poco riguroso con la realidad que perciben los profesionales de la sanidad. Ha dicho, por ejemplo, que no se están haciendo contratos de menos de 6 meses de duración, cuando no es cierto. Actualmente están haciendo contratos de 1 mes de duración, ¿no? Hemos tenido oposiciones en las que pueden preguntar a los sindicatos médicos cuál es la opinión de los colegiados y vemos que en los hospitales la situación no es desde luego la mejor y que gran parte de esos profesionales que apoyaron este cambio, que lo acogieron con satisfacción, se encuentran ahora mismo desilusionados, ¿no? Entonces creo que sigue siendo su talón de Aquiles. Prometieron una revolución en la sanidad, lo hemos visto, insisto, en el caso malagueño con el tercer hospital, que ahora parece que se va a empezar a agilizar, pero a nivel personal no han cumplido las expectativas, ¿no? Y en educación similar se habla de falta de, por ejemplo, de monitores para estudiantes con problemas de audición. Creo que es inevitable que lancen las campanas al vuelo, pero no se ha notado lo suficiente en este primer año, desde luego, las acciones que están acometiendo. Yo creo que están obviamente intentando hacer cosas. Lo contrario sería altamente criticable. Otra cosa es que la eficacia de las cosas que estén haciendo pues esté siendo la adecuada. Pero al menos están intentando hacer cosas. ¿Por qué digo están intentando? Y utilizo el gerundio, porque creo que había cierta laxitud y una inercia en la que se había dejado de hacer esas cosas, ¿no? La propia estructura utilizaba más tiempo y esfuerzo en su propia autopervivencia que efectivamente en ser utilizada para la eficacia. Y esto pasa muchas veces cuando una estructura pues no tiene una presión, digamos, renovada, ¿no? Cuando son décadas de estructura más o menos parecida. Y eso tiene mucho que ver también con lo que habéis dicho de la administración paralela, que yo luego quiero hacer una puntualización, ¿no? O sea, un año hablando del cambio. Efectivamente eso está agotado. Vuelvo al tema. Pero era lógico que un gobierno después de casi 4 décadas de gobierno de un mismo color hablara del cambio. Claro, entonces a los analistas nos deja un poco
también, ¿cómo? Claro que hay que criticar, es de libro, ¿no? Deje de hablarme del otro y hábleme de usted, pero claro, al mismo tiempo el otro dice, oiga, es que me estoy sentando todavía en la chaqueta del otro, entonces todo nos enmaraña, incluso nos enmaraña la capacidad crítica, ¿no? Tienen derecho a Sí, pero fíjate, aquí ha salido un tema, conté tal, ¿cómo mantener los servicios con menos impuestos? Que es la palabra del libro, ¿no? O sea, la pregunta del libro quiero decir, porque claro, ahí está la clave, ¿no? Dice, bueno, pero claro, ellos siempre te pueden responder, por eso hablo del cambio y el no cambio en las décadas de gobierno, y cómo teniendo impuestos altos no funcionaban esos servicios, y ahí otra vez nos pilla a nosotros como analistas, es que, claro, y buscar un poco ese equilibrio para tratar de afilar, porque con el poder siempre hay que afilar, pero ser ecuánimes y dar, pues también nos obliga, ¿no? Y eso tiene... Y luego sí has comentado una cosa, José, dice, han normalizado a Vox y tal, yo creo que se pacta o se entiende para obviamente trenzar una estructura de gobierno, entre otras cosas, aprobar unos presupuestos con un partido al que han normalizado los votantes. Y eso a lo mejor no nos gusta, pero, o seguro no nos gusta, pero es que se ha producido. No vivimos votantes y mutantes que votan, vivimos votantes todos, y se producen esos movimientos, no han nacido de pronto, ya lo sabemos. Y votantes que han aumentado a nivel nacional. Luego, cada vez que se produce lo que a ojos de algunos analistas consideramos anomalías democráticas, lo que ocurre es que nos está gritando la sociedad su peor síntoma, que se ha hecho mal durante un tiempo y se mantiene mal para que la respuesta sintomática sea patológica. Hasta ahí llego, ¿no? Espera, un último apunte. Un último apunte. Los votantes y la acción de gobierno. Un último apunte. No, bueno, en un sistema democrático, si ellos tienen unos escaños que les sirven para pactar un presupuesto, se lo han dado a los votantes. Pero se ha normalizado. Un último apunte. Se normaliza, entre comillas, con votantes que son muchos. Se normaliza, entre comillas, a Bildu con votantes que son muy pocos. Yo creo que todo eso, que si no decimos normalizar, parece que somos de un partido político, como es todo esto, y las líneas editoriales saltaron por los aires, y el periodismo está tan manchado de todo esto, pues no utilizamos la palabra normalizar, sí la utilizamos. Cuando estamos diciendo esto debemos defendernos en la crítica de a ver qué criticamos para que el ciudadano que nos ve ya piense de antemano que no vamos a criticar otra cosa porque está claro que defendemos a un partido, eso sería irrespirable. La cantidad de votos que tiene un partido le posibilitan o no pactar un presupuesto, y a veces con mucho menos votos algunos se normalizan en un parlamento. Bueno, es que estás partiendo de una base. Yo normalizar me parece mal en determinadas cosas con determinados partidos políticos de un sitio y de otro, no solo de un sitio. Quiero decirte, Vox está planteando en este país hace 4 días situaciones con las que yo, y creo que, no yo, o sea, en un país democrático no se deberían de aceptar. Entonces normalizar su gestión, pues yo me parece que es algo a lo que hay que hacer frente, ¿no? Y contarlo. Yo sigo pensando que hay cosas que no se deben de normalizar, pero allá cada uno con lo que quiera normalizar, ¿no? Sí, me parece destacable en una gestión de 1 año y pico que se haya normalizado la incorporación, y dentro de 1 año en el gobierno, pues si Bildu es el partido político que está aprobando todos los presupuestos del Partido Socialista, pues diré que estamos normalizando la presencia de Bildu en todos los presupuestos del gobierno. No me quita una cosa ni otra, por muchos votos que tengan cada partido político. Están en su derecho de votarles quien los quiera y yo de censurarles las cosas que no me parezcan que están bien, ¿no? Vamos a ver, después de, y sin después siquiera, pero después de 40 años de gobierno socialista, analizar el primer año de gestión del gobierno siguiente, deberíamos ser un poco justos, ¿no? Es decir, en 1 año en política, ahora mismo en España, es una eternidad, pero en acción de gobierno no es nada. En acción de gobierno no es nada. Ponernos aquí ahora mismo a decir que han incumplido muchas de las promesas, pues es evidente. ¿O es que alguien pensaba que en 4 meses iban a darle la vuelta a la situación de la sanidad andaluza o a la de la educación? Pero sí se puede censurar o no censurar el camino que llevas, ¿no? Quiero decirte, si te parece que las acciones que están acometiendo
van dirigidas a mejorar esos aspectos o no, pero censurar ahora mismo que la sanidad está mal, pues está como estaba hace 8 meses o un año, es imposible cambiar. Se trata de cambiar dinámicas. Ahora que la forma que tú cambies esa dinámica, te gustan o no te gusta, consideres que va a mejorarla o no, eso sí la podemos discutir, pero hombre, hacer una crítica destructiva de un año de gestión es imposible. Quiero decir, es que no te da tiempo, es que eso no es fecha para nada. En cualquier caso, ha defendido, decíamos antes, con habilidades comunicativas, pero no solo con habilidades comunicativas, también con hechos consistentes, ¿no? Ha defendido su gestión de este primer año. Sí, ha defendido. Por ejemplo, yo coincido en que un año da tiempo para ciertas cosas y se nos ha hecho largo como observadores de la política andaluza en echarle culpa a los anteriores gobiernos, pero ciertamente es corto para, por ejemplo, dice que estaban estudiando la Administración Paralela Andaluza, cuyos gastos cifraban en 5.000 millones de euros. Es una atrocidad, es una locura. Daría para renovar la comunidad de arriba abajo. Es cierto que es poco tiempo para llevarlo a la práctica, aunque sí él ha defendido bien ciertas acciones que han estado cometiendo para modernizar esa estructura. Y yo recordaba una de las frases en campaña que me resonaba, ese bajada masiva de impuestos, ¿no? Siempre alardearon de querer hacer una bajada masiva de impuestos para mejorar los servicios públicos, cosa que se compadece difícilmente con la realidad, porque los servicios públicos se sustentan de impuestos que provienen básicamente del bolsillo de los ciudadanos, y ese dinero en los bolsillos pues se llenan mucho unos bolsillos y otros pocos, y eso no hace que la gente los pueda pagar, ¿no? Y siempre que dicen bajada de impuestos, hemos bajado el impuesto de sucesiones, ¿no? Es el primero que quieren bajar, cuando paralelamente critican que el Gobierno central haya anunciado que va a subir los impuestos a la renta de más de 130.000 euros, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los servicios públicos se pagan con impuestos y no se pueden demonizar. A pesar de eso, a pesar de haber hecho esa bajada de impuestos, han hablado pues de inversión en vivienda, modernización de educación, intento de contener el déficit de la autonomía, y ahí ha sido muy interesante el debate que habéis sostenido sobre lo que ellos intentan vender como intervención, que no es tal, ¿no? Pero es cierto que se anticipa un tiempo difícil de entendimiento entre el Gobierno de la Junta y el Gobierno nacional, sobre todo si la ministra de Hacienda va a seguir siendo María Jesús Montero, que lo hace además de interesante en términos institucionales, a nivel personal un duelo simbólico, porque a todas luces María Jesús Montero va a tener una trascendencia importante en la política andaluza. Les preocupa mucho, evidentemente, la estrategia del Partido Socialista, porque saben, y lo han podido comprobar en 2 elecciones este año, que el Partido Socialista sigue siendo la fuerza hegemónica en Andalucía, y por tanto, claro que les importa, aunque aquí en la entrevista haya dicho, no, máximo respeto, etcétera, pero... No, han dicho que son unos maestros, aunque lo ha dicho más o menos con ironía y criticando, pero se lo creen. Pero ha sonado mucha verdad en respetar un poco al contendiente, ¿no? No solo cuando decía que eran unos maestros en marketing y todo eso, no solo estaban diciendo, es que ellos saben, no, que saben que tienen enfrente un coloso, ¿no? Todavía es un coloso. Es que no ha ganado el Partido Popular, o sea, el gobierno, pero no ha ganado ninguna elecciones con unos resultados además bastante malos estos últimos. Del año de gestión no ha ganado ninguna de las elecciones en Andalucía de las que se han producido, nacionales, generales. Bueno, Arenas sí las ganó, pero daba igual. No, o sea, te estoy diciendo me refiero a este año. Pero me vale igual, Arenas sí las ganó y no por eso. Pedro Sánchez no para de decir que ha ganado. Yo creo que ya ciudadanos y analistas debemos acostumbrarnos a la aritmética parlamentaria y se acabó, ¿no? Lo digo por el bien de todos y tal. Entonces, pero sí quiero decirle una cosa a José por alusiones. Me preocupa más por qué se vota a quienes no engañan con su discurso que criminaliza a los inmigrantes o no condenan a ETA, que el hecho de apoyarse en ellos, en los dos, para sacar un presupuesto e investir un presidente, ¿vale? Yo pondría el foco ahí, ¿Qué es que no engañan con su discurso? No engañan con su discurso, todo el mundo sabe que Vox está criminalizando a la inmigración, por ejemplo, utilizando desde mi punto de vista... Pero son personas que critican el sector público y el trabajo en lo público y luego no han trabajado nunca en lo privado, es que yo creo que son tremendamente engañosas, ¿no?
No, es que eso no es lo relevante de lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando un votante vota a Vox o un votante vota a Bildu, no está engañado respecto al talante real de lo que ellos proponen en temas, insisto, como por ejemplo, porque tenía que coger algún ejemplo, que me parece a mí escandaloso criminalizar la vulnerabilidad de los inmigrantes diciendo que son delincuentes yo creo que se engañan, Domi, porque culpan al Estado de la autonomía, que es donde nos estamos moviendo ahora de todos los males de España, por ejemplo. Sí, creo que es un partido tremendamente engañoso. Si y que luego a nivel... no, pero que tú has dicho que no engañaba. Creo que se engañan creo que más que los demás, porque ofrecen soluciones simples y grotescas para problemas complejos, son muy engañosos. En los que yo he dicho... Os queda un minuto y medio. Que son los que a mí me importan más. Decidid vosotros si se lo queréis dedicar a Vox o a qué. No, yo le quiero dedicar el minuto y medio a la señora que ha salido de la calle en la encuesta. Me encantaría que la ciudadanía andaluza fueran esa señora. Entonces, yo quiero decirlo. Me parece que está muy bien escogerla y ponerla en 2 de los momentos de la encuesta, aunque no tenga, para mi desgracia, un valor estadístico real, ¿no? Pero me parece maravilloso. Y a esa señora desde aquí, como ciudadano que me siento al lado de ella, le mando un beso muy gordo. A mí me encanta cuando los partidos políticos dicen que quieren tener siempre una posición fuerte y potente al lado. Menuda milonga, pero no lo digo por Elías, lo dice todo el mundo. Cada vez que hay un partido dice, no, nosotros el PSOE queremos tener un PP fuerte. No, hombre, el PSOE lo que quiere tener es un PP de los nervios y el PSOE y el PP es un PSOE listo y... Ahora yo creo que el PP se está beneficiando de eso, de que el Partido Socialista está bastante encontrándose o buscándose en Andalucía, y creo que es parte de la buena imagen que está proyectando ahora mismo ellos. Pues os agradezco mucho la enorme capacidad de síntesis para haber puesto las claves de esa entrevista en este rato de análisis. Domi, Laura, José Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Andalucía. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. El próximo martes seguiremos aquí, convencidos de que Otro Sur es posible.